código fuente, lo interpreta y lo vas sacando línea por línea en este caso. Y en el caso del compilador, aquí aplican más partes. Voy a irme al archivo que les compartí, nada más para tomar el diagrama que se vea más amplio. Permítanme, mira, casi al inicio. Por aquí. La primera fase es cuando escribimos nuestro código fuente en un lenguaje de programación ya definido. Y eso lo hacemos gracias o a través de un editor, ¿no? Puede ser un bloc de notas, puede ser el editor del lenguaje o algún otro, ¿sí? Algún IDE, ahí sería donde hacemos la primera fase. Escribir el programa en un lenguaje de programación determinado, a eso se le llama código fuente, ¿sí? La segunda fase es traducirlo. A esta fase es, digamos que por lo que recibe el nombre de compilador. Y aquí se genera un programa objeto, ¿sí? Este programa objeto, si ustedes abren el archivo que le agrega la extensión .obj, no lo puede entender ni la máquina ni el programador, ¿sí? Pero sí funciona como un enlace o como un antecesor de lo que sería el código ejecutable o el programa ejecutable. Porque a partir de esas traducciones y de este archivo que genera, se hacen enlaces tanto a las librerías como al código que tradujo y genera lo que sería el ejecutable, que en el caso de Windows es el .exe, y ya tienes tu aplicación que podrás utilizar en ese programa, ¿no? Ya sea en tu máquina, en Windows, lo que sea, ¿sí? Entonces, eso sería la parte de los traductores, son esos dos. Ya vimos cuál es la diferencia entre uno y otro y más o menos cómo funcionan las etapas de compilación, ¿ok? En cuanto a los tipos de software, aquí ya está mencionando, es el software de sistema, el software de programación y el software de aplicación. ¿Sí está? ¿Dónde está? Y software de aplicación, acá está. Ok, el caso del software de sistema es el que va a permitir funcionar el hardware, es el que nos va a hacer el vínculo entre el hardware y el software que nosotros estamos visualizando, ¿no? Entran ahí controladores, parte del sistema operativo y todo eso, ¿no? En el caso del software de programación, pues es todo el software que nos va a permitir programar, ¿sí? Y ahí entran los traductores que acabamos de ver, compiladores, enlazadores, depuradores, ¿sí? Y en el caso de el software de aplicación, ahí entrarían todos los demás, los de ofimática, los especializados o los de videojuegos, todos esos entrarían en esta parte de software de aplicación, ¿sale? Ok. En cuanto a las fases de creación de un programa, aquí ya las puso Brian, son estas 7. Aquí no nos confundamos con las fases o las etapas que estuvimos viendo cuando resolvíamos o realizábamos un algoritmo, ¿sale? Aquí entran inmersas algunas, las vamos a ver. Por ejemplo, aquí creo que ya modificaron esto, ¿no? Me voy al archivo porque creo que modificaron la primera parte. La primera es la definición del problema, creo que aquí decía otra cosa. La cambiaron, pero sí estaba, creo. Bueno, primero va a tener bien definido el problema, después se analiza ese problema, se hace un diseño, después se codifica. Si se fijan en lo que habíamos estado viendo, son los primeros 3 pasos. Ay, perdón. Las primeras 3 fases. La definición del problema, el análisis y el diseño. Y ya ahorita se van a complementar las últimas 4 fases. Estas últimas es
escribirlo en un lenguaje de programación que sería la codificación. Después hay que probar ese código y depurar para que verifiquemos que ese código haga lo que se está esperando en base al problema que teníamos planteado. Se documenta, esto es que se hacen los manuales que correspondan, ¿no? Si estamos hablando de un sistema muy complejo, pues hay que hacer manuales de usuario y el manual técnico donde se explica todo lo que se hizo. Y el último, que es una de las etapas más largas de la programación, que es el mantenimiento, ¿sí? En esta es si el usuario pide que se le agregue algún módulo, que se complemente alguna parte o cosas que no estaban planteadas desde un inicio, pues aquí entran. O incluso, por ejemplo, si nos vamos al Windows, todos esos parches que de repente nos llegan actualizaciones y que la idea es corregir bugs o errores que tiene el código, entonces todo eso entra en una etapa de mantenimiento. Si hacemos memoria, por ejemplo, desarrollan el sistema operativo, no sé, el Windows 10 o lo que el sistema que tengamos. Y duran años dándole ese mantenimiento y ese soporte a ese programa, a ese software. ¿Sí? Entonces, bueno, esas serían las fases de creación. Espero les haya quedado un poquito claro. Si no, ya saben, ahí está la documentación. Y bueno, en cuanto a variables y constantes, ok, tanto las variables como las constantes hacen una reservación en memoria, hacen una reservación en memoria para almacenar el dato que vamos a estar trabajando en esa variable, ¿sí? O en esa constante. En base al tipo de dato, pues es el tamaño que va a reservar. Ya lo vimos cuando estuvimos viendo tipos de datos, ¿sí? Las tablitas que les estuve mostrando. Pero necesitamos saber qué es una constante y qué es una variable. La variable, su nombre nos lo dice, el valor que se va a guardar en ella puede estar cambiando, ¿sí? En el momento de la ejecución de nuestro programa. A diferencia de la constante, que la constante, el valor no cambia durante la ejecución del programa. Podremos cambiarlo nosotros antes de ejecutarlo, pero cuando ya se está ejecutando, ese valor no puede cambiar, ¿sí? Tiene que ser el que ya se definió desde un inicio. Entonces, eso sería en cuanto a las variables y las constantes. Las constantes pueden ser simbólicas o literales. Las literales son cuando ponemos el número tal cual, o sea, ponemos, no sé, la fórmula del triángulo, ¿no? Que es base por altura sobre 2. Ese 2 no va a cambiar, es una constante, ¿sí? Y entonces ese valor siempre va a ser ese 2 y lo estamos refiriendo tal cual, literal. Pero cuando es simbólico es, por ejemplo, el área del triángulo, del círculo, perdón. Definimos en constantes pi, que es igual a 3.1416, o bueno, el valor que decidamos ponerlo, si redondeado o no. Y entonces cuando aplicamos la fórmula ponemos pi por radio al cuadrado sobre 2, ¿no? Y entonces en vez de poner el 3.1416 en la fórmula, estamos haciendo referencia a la variable pi, ¿sí? Entonces, esas serían las dos formas de utilizar con las constantes, simbólica o literal, ¿sale? Que viene también ahí en la información que estamos viendo. Continuando con lo que son los identificadores, aquí en los identificadores hay unas reglas que hay que respetar en C y muchas de ellas pues se aplican en otros lenguajes, ¿no? Y las reglas son simples. Solo podemos utilizar caracteres, por ejemplo, de la A a la Z, tanto en minúsculas como en mayúsculas. Utilizar los dígitos que serían del 0 al 9, ¿sale? También, además de las letras o de los caracteres, podemos utilizar el guión bajo. Y ese guión bajo
se considera como un carácter, ¿sí? Y esto es importante porque los identificadores no pueden empezar con número, tienen que empezar con un carácter. Entonces puede empezar con cualquier letra o con el guión bajo, ¿sale? Los identificadores. Y además, en el caso de C, y todo lo de Linux y Unix y otros sistemas operativos, a diferencia de Windows, que era años atrás, no era sensible a mayúsculas y minúsculas. Aquí en C sí lo es. Entonces, si yo defino una variable, todo en minúsculas no es igual que si le pongo la primera letra en mayúscula o toda en mayúscula, ¿sí? Son identificadores totalmente distintos. Estamos hablando de variables diferentes, ¿sí? Entonces, cuando nos equivocamos en esto, pues nos va a marcar que no está definida, ¿sí? Y que en C pueden utilizar el número ilimitado de caracteres, ¿sale? Entonces, ahí vienen algunos ejemplos. Me voy a regresar nada más aquí para tomar los ejemplos y profundizar o que les quede más claro. Aquí en... Permítanme, ahí voy. Pues ya me pasé. Creo que sí. Aquí está. No. Reservación de memoria. Es esto aquí. Ok, aquí vienen unos ejemplos. No sé si ya lo habíamos visto. Pero bueno. De estos identificadores, ¿cuáles sí cumplen las reglas que les acabo de mencionar y cuáles no? Pueden abrir su micrófono. O levantar la mano como gusten. O escribirlo. ¿Es lógico? Perdón, no, de aquí de los ejemplos, de esta parte. Perdón. Sí, gracias. Una disculpa. Pues el tiempo. Yo Sí. creo que sería la distancia, ¿no? A ver, cada quien, si dice uno, me dice por qué sí o por qué no. ¿Sale? A ver, Josefina, el tiempo, ¿por qué sí? Está bien. Sí es válido. ¿Por qué? David, ¿por qué distancia sí? Bueno, creo que la distancia sería válida, puesto a que independientemente del sistema internacional que estés utilizando, el sistema de medición que estés utilizando, puede simplemente aplicar el cambio, por ejemplo, de pies a pulgadas y aún así sería válido. A ver, ahorita estamos hablando de identificadores, del nombre que le ponemos a cada uno de los objetos. Pueden ser variables, constantes o funciones. Y es las reglas que les acabo de dar, que pueden ser caracteres, puede ser número, pero no puede empezar con número, tiene que empezar con carácter. Dentro de los caracteres también se considera el guión bajo, que C es sensible a mayúsculas y minúsculas y que no podemos poner espacios, tendría que ser, por ejemplo, el guión bajo, ¿no? Si lo quisiera. Entonces, tenemos aquí cada uno que está separado por coma es un identificador. Entonces, en base a estas 5 reglas, 6 reglas que les mencioné, ¿cuál de estos sí es válido y cuál no? Esa era la pregunta. ¿Costo total no es válido? ¿Costo total no es válido? ¿Por qué, Moisés? Porque trae un guión medio y dice que solo se puede guión bajo. Excelente, así es. Muy bien. ¿Alguien más?
Tampoco la última que dice final. O el... Sí. Porcentaje final, ¿verdad? Ajá. Se cortó mucho, pero me imagino que lo que decías es que el porcentaje no está dentro de los caracteres permitidos para los identificadores. Entonces, podríamos haber puesto un guión bajo en lugar del porcentaje o quitarlo nada más el porcentaje, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Los demás son válidos o no? Ese de velocidad, guión bajo, de, guión bajo, la, guión bajo, luz, guión bajo, 2. Ay, no, nada más hasta luz, perdón. Aquí era una coma. ¿Es válido o no es válido ese que estoy seleccionando? Es válido, exactamente. Nada más estamos usando puros caracteres, ¿no? Considerando que el guión bajo es carácter. Muy bien, Andrés, gracias. Este que me brinqué, el 2 guión bajo valor, ¿es válido o inválido? Ese es inválido, ¿no? Inválido. Inválido, ¿por qué? Porque empieza con un dígito. Exactamente, no podemos empezar un identificador con un dígito. Podríamos haber cambiado el 2 acá al final o después del guión bajo, pero no puede estar al inicio. Muy bien. Esta de pin. ¿Válido o inválido? Pues sí es válida, ¿no? Válida, muy bien, Sandro. Solo son puro carácter, ¿no? Caso guión bajo A. También es válida. Ok. Y bueno, las dos primeras ya habían dicho que era válido, es correcto. Nada más faltaba argumentar que pues son puros caracteres, ¿no? Entonces todo está permitido. Muy bien, entonces continuamos con el Padlet. Eso sería en cuanto a los identificadores, hay que tomarlo siempre en cuenta. Y bueno, aquí las reglas para escribir un programa son estas que les puse en la parte inferior. Lo primero es poner las librerías. Me voy a regresar nuevamente aquí. Aquí está. Primero ponemos todas las librerías que vamos a estar utilizando. Ahorita vamos a ir viendo esta parte, ¿sale? Después, se menciona que las palabras reservadas de C, en el caso de C, están en minúsculas y bueno, aquí vienen algunas, ¿no? Y más abajo al final creo que de este archivo o el módulo anterior, vienen más palabras reservadas. Ok. También nos dice que todo programa debe tener una función main y que normalmente comienza con esa porque es la primera que se ejecuta, ¿sí? Entonces es una función que se llama main, que es principal. Cuando entra, ve las librerías y lo primero que ejecuta es la función principal, ¿sale? Ok. Por eso es que tiene que tener una función principal. Ahorita, pues lo de los tipos de datos ya lo vimos y lo vamos a ir reafirmando en los ejercicios. El inciso D dice, el cuerpo de las instrucciones del programa debe de estar dentro de llaves, ¿sí? Encerrado entre llaves. Esto es, tenemos la función principal y se abren llaves y hasta que se termine el cuerpo de esa función se cierran las llaves, ¿sí? Todas las instrucciones que se ejecutan en C deben de terminar con punto y coma. Lo vamos a ir viendo, relativamente son casi todas, a excepción de lo que son las condicionales, ¿no? Que son, esas llevan llave. Los comentarios, pues en C pueden ser doble diagonal para indicar que lo que está después de las diagonales hasta el fin de la línea es un comentario, o podemos utilizar diagonal asterisco, asterisco diagonal para encerrar una partecita nada más del comentario o varias líneas, ¿sí?
porque indicamos el inicio y el fin del comentario, ¿sale? El inciso G nos dice que la primera posición la ocupa la declaración de variables, ya que estamos en la función. Primero, después de declarar el prototipo de la función, el encabezado, ponemos las variables, la definición de estas. Enseguida, bueno, habla de cuáles instrucciones se utilizan para imprimir en pantalla. Aquí viene que es el print o el cout, que este es el que vamos a utilizar, cout. Y el que se utiliza para leer o almacenar en una variable el valor que introduce el usuario con el teclado sería el CIN, ¿sí? Y bueno, para hacer que se espere el programa y no se cierre la ventanita cuando lo hacen en una ventana emergente, se utiliza el Get o el System Pause, ¿sí? Lo que hace es esperarse hasta que presionen una tecla. Y bueno, nuevamente nos menciona que C es sensible a mayúsculas y minúsculas. Y nada más. Ok, déjenme revisar, creo que es todo. Lo que... Sí. Una pregunta. Adelante, David. En esa última parte en donde dice que trata las mayúsculas, que es sensible a mayúsculas y minúsculas, no es lo mismo entonces poner A mayúscula que A minúscula, ¿cierto? No es lo mismo. Es diferente. De hecho, creo que déjame, a ver si me... Ay, perdón. Si yo pongo al 65, es la mayúscula. Y creo que la minúscula era al 126, creo. No, bueno, de esa sí no me acuerdo. 95. Bueno, como se utiliza un poquito la codificación de ASCII, entonces la A la mayúscula es un 65, internamente lo ve como 65. Y te imprime, como es carácter, lo trata de esa manera y te imprime la A mayúscula. Entonces, cuando compara la A minúscula, te digo que es otro número, más que ya se me olvidó. No, no me acuerdo. Por ejemplo, al 45, no. Estas son como puras con acentos, con diéresis en las 140 y tantos. ¿27? No. O es la 92, me decía. Ok. No, 92 es la diagonal. 97. Ahí está. La minúscula es el 97, entonces por eso es que lo tratan diferente, es sensible a mayúsculas. Ok. Entonces, nada más para que tengan ese cuidado. Descartar. Muy bien. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es entrar al Online GDB, que es la página que les mencioné en la que vamos a estar programando. Vamos a utilizar uno de los ejercicios que hicimos. Permítanme dejar. A ver cuál tenemos aquí disponible de los sencillitos. Ok. Este dice que... Déjenme ver si tengo otro más simple. Bueno, vamos a hacer el del salario. El que le pide al usuario el salario, hace el cálculo del 25% más y entonces le muestra cuál sería su salario actual con ese incremento. Entonces, si hacemos este ejercicio en C, bueno, aquí ya tenemos un archivo base. Si yo selecciono el lenguaje, le voy a poner C++, entonces me actualizaría esto en caso de que estuviera diferente. Voy a poner aquí el pseudocódigo que tenemos.
Y bueno, lo primero, como voy a estar trabajando con Cout y Sein, la librería es IO Stream. ¿Sí? IO de input, output, y sería como cadena, ¿no? De entrada y de salida. Ok. Entonces, ya que tenemos nuestra librería, voy a agregar el using name space, perdón, std. Ok. Esto lo vamos a utilizar para una generalización, ¿no? Un estandarte que se agrega, porque si no, en cada una de las líneas yo tendría que estar agregando std, algo así. Entonces, para simplificarlo, agregamos esa línea de arriba y ya nos ahorramos esas notaciones, ¿sale? Entonces, enseguida viene lo que es la función principal, que es main. Esta puede ser void, como estaba ahí, porque no retorna ningún valor, pero si la dejamos como está ahí por default, que es int, que es entera, entonces nuestro return tiene que ser entero, del mismo tipo, ¿sí? Ok, entonces ya que tenemos nuestra función principal, va las variables, ¿no? Aquí si se fijan tenemos definidas tres variables de tipo real. Entonces, el tipo real en C puede ser flotante o puede ser double, cualquiera de las dos, ¿sí? Dependiendo del espacio en memoria que queramos para estas variables. Ya conocemos la tablita. Entonces, sería salario, perdón, lo escribí mal, salario, y luego salario N, e incremento, ¿sí? Y punto y coma, ¿sí? Esta instrucción se ejecuta, entonces por eso es que se pone con punto y coma, si se fijan, ¿ok? Ya que tenemos nuestras variables declaradas, entonces ahora sí ya vamos a poner el resto de nuestras instrucciones, ¿no? Y si se fijan, esto no lo mencioné ahorita, pero está encerrado entre llaves todo el cuerpo de la función, ¿ok? Entonces, para escribir en pantalla está del lenguaje C, salida, que sería out. Entonces, aquí si se fijan, ¿alcanzan a ver esta ventanita que me aparece? ¿Para qué es la C? Sí, ok. El CO. Okay. ¿Por qué C? Exacto. Aquí, si se fijan, me aparece en negrita Cout, que sería la instrucción que vamos a utilizar, pero si yo no hubiera puesto esta línea de using namespace, tendría que ponerlo con la sintaxis que está en la parte de abajo, ¿sale? Entonces, esa es la única diferencia, se simplifica de esta forma, y bueno, iría con 2 menor que, y entre comillas vamos a poner lo mismo que pusimos entre comillas en el PCI. Introduce el salario actual, ¿sí? Y entonces, como esta instrucción se va a ejecutar, yo le voy a poner un punto y coma, ¿sí? Enseguida voy a leer el valor y lo voy a guardar en la variable salario. Para eso utilizo la función de CIN, del lenguaje C, IN de entrada, ¿sí? Entonces, le ponemos los dos mayor que, aquí son mayor que, son opuestos a la salida, y pongo el identificador de la variable donde quiero guardar el valor que introduce el usuario, ¿no? Con el teclado. Ok. Ya que tengo el salario, entonces viene un cálculo. Aquí se utiliza el signo de igual y ponemos la fórmula salario por 0.25. Y también son instrucciones que se ejecutan. Ay. Entonces le termino con punto y coma, ¿sí? Después, aquí está, vamos en esta línea. Después hacemos otro cálculo, pero ahora para sacar el salario nuevo, el nuevo salario. Entonces
voy a poner salario N, que se refiere a nuevo, va a ser igual al salario más el incremento, que es lo que está en la parte superior. Como se ejecuta, termina en punto y coma, ¿sale? Y al final, pues nada más vamos a mostrar ese resultado. Entonces, para imprimir en pantalla, ya vimos que es el C de lenguaje, out de salida, y listo. Vamos a poner el mensaje. El incremento del 25% es de... Ay, algo hice yo ahí mal, ahorita lo... Voy a escaparlo así, creo que se me va. Es que no, más bien, permítanme, está desactivado el teclado numérico. Ok. Porcentaje, 25 porcentaje, y lo cierro comillas, y cada que quiera yo cambiar, aquí me equivoqué, cada que yo quiera cambiar, pues voy a poner los mismos 2 menor que, aquí voy a poner la variable que quiero que imprima su valor, y en lugar de las comas van los menor que, ¿sale? Entonces aquí sería su nuevo, me equivoco con la letra salario, es, vuelvo a poner los 2 menor que, y ahora pongo la otra variable, salario, guión bajo N, ¿sí? Puedo yo poner que haga aquí, por ejemplo, un salto de línea. Esta es parte de lo que venía en la codificación. Algo así. Y también puedo poner fin de línea con el headline, ¿sí? Este hace un salto de línea, marca que hasta ahí llegó esa instrucción, ¿sí? Voy a ejecutarlo, si hay algún error lo corregimos. Aquí en esta página te lo hace en bloque de la misma ventana. Entonces aquí nos está pidiendo que introduzcamos el salario. Si yo le pongo 5,000, se supone que sería mensual. El incremento salarial de 25% sería de 1,250, que es una cuarta parte de este. Y se lo suma y ya le da el total del salario, ¿sí? Aquí, bueno, yo puse esta diagonal para escapar este porcentaje, ya que el porcentaje se utiliza como un codificador. Si lo vieron acá en el archivo, a ver si estaba aquí o antes. Estas son parte de las palabras clave que les mencionaba. No, sí estaba antes, perdón. Aquí. Estos códigos de formato, todos empiezan con porcentaje. Entonces, si yo pongo un porcentaje, va a esperar un código de este tipo. Y como no lo voy a poner, me puede marcar ahí un error, ¿sí? Entonces, yo lo escapo para que se imprima en lugar de que lo trate como un código, ¿sí? Por eso es que se pone la diagonal invertida. ¿Y qué otra cosa podríamos poner? Podría incluso poner aquí el signo de pesos. Su nuevo salario es así. No sé. Y ya todo esto pues es de formato, ¿no? Ahí está. El 25% son 2,500. Su nuevo salario serán 12,500, ¿no? Ok. ¿Dudas con respecto a esto? Si se fijan, queda muy parecido a lo que estuvimos trabajando en PCIN, nada más aquí pues estamos utilizando el lenguaje o las instrucciones del lenguaje en el caso de C, ¿sí?
Andrés, la diagonal principal yo la pongo con al 92. ¿Sí? O dependiendo tu teclado, yo lo tengo en Algr y la de donde está la comilla simple y el signo de interrogación que cierra. ¿Sí? En el teclado numérico no, en el teclado numérico, Mara, viene la diagonal normal y la invertida esa sí viene más en el alfanumérico. Adelante, Sandro. Yo tenía la duda de ¿para qué sirve la barra N? Diagonal ¿Para N. dar como el salto? Sí, eso. sí les mencioné, ¿no? Es un salto de línea. Si yo lo Perfecto. quito, Ajá. lo voy a quitar. Mira, si te fijas aquí, después de imponerme el incremento, me puso el nuevo sueldo o el nuevo salario abajo. Entonces, ahora lo voy a volver a ejecutar. Pongo, bueno, ahora 1000 pesos y si te fijas quedó enseguida. No hizo el salto de línea. Ah, ok. Eso es lo que hace el diagonal N. ¿Sí? Hay otros códigos, por ejemplo, diagonal T hace como una sangría. Si lo vemos aquí en el archivo, permítanme. Aquí, en este. Estas secuencias de escape. El diagonal N es un salto, un nuevo renglón. El diagonal T es como la tecla de tabular. Da un espacio. El diagonal B recorre de la posición donde estaba el cursor una posición antes, que sería la de retroceso. ¿Sí? El diagonal R, de donde esté el cursor, se va al inicio de esa línea. ¿Sí? El diagonal A hace un sonido como una campanita. Diagonal comillas, pues te va a imprimir las comillas, porque las comillas son parte de la sintaxis. Si se fijan, aquí yo las comillas las uso para indicar qué es lo que quiero que se imprima. ¿Sí? Entonces, si yo dentro del mensaje quiero que se imprima entre comillas, tengo que poner antes una diagonal en cada una de las comillas, ¿saben? Y si quiero poner una comilla simple también, una diagonal antes. Y si quiero poner una diagonal invertida, pues hay que poner otra diagonal invertida antes. ¿Sí? Ok, esto es parte de las secuencias de escape. Ahí las tienen disponibles y funcionan dentro de las comillas. Si se fijan, ese diagonal T o ese diagonal N está dentro de las comillas del cout. ¿Sí? Cout. Ok. Por ejemplo, si yo quiero poner ese 25% entre comillas, puedo ponerlo así. Lo voy a ejecutar. Voy a poner nuevamente un salario pequeño. Y aquí vemos que el 25% está dentro de comillas. Me las imprimió. Y aquí, como yo le puse diagonal T, nomás me dio como una sangría. ¿Sí? Un espacio. Y si quiero, por ejemplo, que haga como una campanita, le ponemos la A. Déjenme ver si se escucha. ¿Sí escucharon, verdad? Sí. Ese es el sonido que hace. Entonces, pues son parte de las secuencias que tiene ahí de escape el lenguaje C. ¿Vale? Y bueno, ¿qué más? Maestra, Sí, Josefina. me puede, bueno, es que para recordar, para ponerle también se le puede poner color, ¿no? Bueno, sí. Ahí tendríamos que incluir una librería para utilizar esas funciones. Pero no, es que no recuerdo con qué librería era. Mira, yo es algo que casi no uso, pero ahorita lo consultamos si quieres. Color en C. Debe de haber en una de las páginas. Está dentro la de... utilizan el ST-1. A ver, vamos a ver. Voy a agregar esta librería y voy a calarle con la de System a ver si funciona. Vamos a ver. Me falta nada más el signo de número.
hashtag o gato. Y aquí tendría que poner system. Y sería color 14, creo que decía. No sé cuál sea el color 14. Vamos a ver si funciona. Aquí, si te fijas, no me lo reconoció como una función. Aquí viene el 14. Sería el amarillo, creo. Pero no lo reconoce. Si te fijas, no, esto no funcionó. Sí, es que, bueno, a lo mejor. A ver, voy a poner este 09 a ver si lo toma. Pero está marcando error en la variable color, no sé. Así como si no lo reconociera. Maestra, pero que no se cierran las comillas donde termina el color y después se agrega el número. Según aquí no. Los ejemplos que están aquí. Si te fijas aquí sí los tiene dentro de... Maestra, pero que no, por ejemplo, el color amarillo, que es el 14, no sería la letra E, color E. Sí, si utilizamos el hexadecimal, pero si se fijan tampoco me aceptó el... Tampoco lo cerré. Ay, no. Sí lo cerré. ¿O dónde quedó? Lo perdí, ¿verdad? No, no puede ser. Bueno, acá está. Perdón. Nomás lo jalé, creo, y lo... Esto. No, bueno, aquí no está reconociendo esto de color. Porque está marcando ahí un error. Más bien algo no acepta. Había otra forma de ponerlo, pero bueno, también depende, si te fijas, este utiliza otra librería. Este es para poner... Sí, creo que esas librerías nada más las va a permitir usar en C normal, y si no tendríamos que incluirlas, el cuerpo de la función. Y cuando utilizamos eso se agrega la C, son otras cuestiones. A ver, voy a calarle por último poniendo el nombre del color entre comillas, a ver si quiere. Si no, pues no sé. No lo reconoce. Igual lo reviso, como son cosas que es nada más de función, no, bueno, más bien de formato o de... No lo acepta. Tendría que indicarle que sea para donde lo estamos trabajando. Por ejemplo, aquí está hablando de otra función que se llama text color. A ver, pues la voy a crear con este. Y es con Laconia. Eso es porque todavía se estaba ejecutando, como pedía un valor. Y aquí llega text color. Y creo que estaba así. Aquí pues nuevamente está marcando que no está declarado. Tendría yo que incluirla. Voy a poner un 4. Pero creo que no lo va a aceptar. Varias de las funciones, estas trabajan si estuviéramos con Borland, pero creo que no lo tengo instalado. No lo tengo.
Bueno, si a alguien le funciona, pero que sea, por ejemplo, con esta página, estaría bien. Por si les interesa, a fin de cuentas, eso es parte que no vamos a evaluar, que no es parte del contenido. Sí, es que esto se supone que es en Dev, pero no lo agarra. ¿A ti ya te funcionó, Josefina? No, es que, bueno, en Dev C++, como yo programaba antes, a mí sí me lo daba así como usted lo está mostrando, por ejemplo, con el número. Pero por eso le preguntaba porque no me acordaba de la librería, por eso. No tiene encendido el micrófono, maestra. Lo bueno que vieron que estaba hablando, ¿no? Así. Perdón, estoy pasándolo aquí en Dev, pero no me quiere generar el archivo. No sé si sea porque no puse el proyecto. Ay, le puse un proyecto, perdón. No lo he utilizado, nada más lo instalé ahorita. No sé si lo voy a generar, si no tengo que revisar algo de ahí de la codificación y de la configuración del programa. Me está marcando un error, pero no es en ninguna línea, va a ser de la configuración. Muy bien. Bueno, igual reviso eso del color porque tienen la inquietud. Pero bueno, el programa sin colores funciona en base a lo que se pide. Esta librería no se necesitaría. Podemos comentarla así o como está comentada acá. Y listo. Sí, les voy a compartir este en el chat para que lo tengan de base. Ok, ese sería un ejemplo de un código. Primero, pues, como les decía, primero las librerías. En este caso nada más es una sola librería. Esto lo vamos a utilizar siempre. Después sigue la función principal,
y dentro de las llaves el cuerpo de la función. Empezamos con la declaración de las variables y luego ya todo el cuerpo de la función. Y pues hay que poner siempre el return, que es en donde retorna a donde fue llamada la función. En este caso pues va a retornar al inicio, no es la primera que se ejecuta. Y el valor de retorno tiene que coincidir en base al tipo de retorno. Yo aquí no puedo poner una letra, porque no es de tipo carácter, ¿sí? Tengo que retornar del mismo tipo, si no me va a marcar ahí un error o una advertencia. Ok. ¿Dudas hasta aquí con la parte de la codificación? Pues ya se me da un poco lioso, pero pues creo que eso se me va a quitar con el tiempo. Ok, bueno, entonces estaríamos trabajando la siguiente semana con esto. Vamos a empezar a realizar ejercicios primero de manera secuencial y luego vamos a ir metiendo las estructuras selectivas y repetitivas, ¿sale? Pero todo paso a paso. Igual tenemos suficiente tiempo para realizarlos. He comentado, vayan organizándose en equipos, revisen la convocatoria de la Feria de la Ciencia, por si quieren que el trabajo en equipo, que sería el proyecto final, equipos de 3 máximo, si quieren crear un REA, ahí está la convocatoria en la página de la Feria de la Ciencia. Aquí les pongo la dirección. En Lagos, en la página de Lagos, en el banner está el enlace, o si no, por aquí, no me acuerdo. No, está por acá, es este. Entonces, la página es Eventos Diagonal Feria 22, en romano. Y bueno, aquí vienen varias modalidades, cada modalidad tiene su convocatoria. La que yo les menciono es esta, y la idea de crear un recurso educativo es de un tema de la materia que estamos llevando, crear un recurso. Puede ser una infografía, puede ser un video, puede ser un tipo de presentación, una página, no sé, de un tema en específico que seleccione, ¿sale? Entonces, y bueno, aquí vienen las bases y lo que pueden hacer, ¿no? En cuanto a fechas y todo. Y listo. Ya ustedes me dicen si van a participar para revisarlo, ¿sale? Si no, pues van a tener que desarrollar como un tipo página web y explicar un tema también del contenido del curso, con ejemplos y todo, ¿vale? En base a lo que me digan, ya les voy completando la información. Ok. Eso sería para el proyecto final que tenemos porque ya estamos en este módulo, ya solo nos falta la práctica 10, el segundo examen parcial y ese proyecto. Entonces, para que vayan organizándose, ¿sí? Y no se les acumule. Tenemos relativamente mes y medio para terminar esas 3 actividades que tenemos y ejercicios que voy a ir haciendo. ¿Sale? Sí, dime, Sandro. Entonces el proyecto final en sí, ¿qué es? Son 2 opciones: participar en la feria con un recurso educativo abierto, o van a crear una página de un tema en particular del curso, explicando a detalle cada una de las partes, ¿no? La documentación, el cómo se utiliza. Por ejemplo, si seleccionan, no sé, la estructura repetitiva, el for o no sé, entonces explicar cada una de sus partes, para qué se utiliza, para qué no, cómo lo utilizas, y así ejemplos explicando todo eso. ¿Sí? Ok, ya me quedó más claro. Algo así. Gracias. Sí. Gracias.
¿Algún otro comentario o duda? No, maestra. ¿No? Ok. Igual pues ya pueden ir los que no han entregado estas últimas prácticas. Aquí tengo que son todos. Ya las pueden entregar, ya las hicimos relativamente en clase todas. Entonces ya pueden irlas haciendo ya para dedicarnos específicamente a este módulo. Maestra, una pregunta, ¿cómo entregamos los archivos? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo le enviamos los archivos de los que hicimos? ¿Cuáles archivos, perdón? Las prácticas se entregan con capturas, David. Como fueron Ok. lo de los diagramas y pseudocódigos. Bueno, por ejemplo, la 8 es diagrama y pseudocódigo. Esta. Tienen que poner de cada ejercicio el pseudocódigo, copian y pegan, y del diagrama pueden poner la imagen que les genera el PCI, ¿sí? Y en el caso de la práctica 9 solo es el diagrama nazi, entonces también pueden poner la imagen, PCI les permite generar los PNG y ya nomás los van insertando en el Word donde va y ponen sus conclusiones de cada una de las prácticas y listo. Oiga, maestra, Sí, Sandra. el de este nazi, Ajá. ese tipo, es el de cuadro, ¿no? Como un cuadro, Sí. el que estábamos haciendo, ¿verdad? Ajá, ajá. Ah, ok, ya. Gracias. Sí, es el que, déjame ver si lo da aquí. Ah, no, este es el de flujo. Nada más el que estamos aquí seleccionando este y este. Este. Si se fijan, creo que les da la opción para guardarlo en imagen. Ahí yo había visto una opción aquí en guardar. Sí, no es cierto. Sí, ustedes le dicen el tamaño de la imagen y aquí les dice qué nombre le va a poner. Y ya, se guarda. Y ese mismo archivo pues lo pegan en su documento de Word. ¿Sale? Sí, maestra. Ok, gracias. Si no tienen entonces alguna duda, pues los dejo para que se alcancen a despejar y se conecten a su siguiente clase. Sí, está bien, maestra.